una cubierta de membrana lipídica. Ácidos nucleicos importantes y determinantes para la replicación del virus. Los virus son parásitos verdaderos que necesitan de las células del huésped para su replicación. A ver, ¿alguien comenta por acá? Hola, Karen. Las células a las que infectan y la respuesta del hospedador ante la infección condicionan la naturaleza de las manifestaciones clínicas. Aquí vemos algunos ejemplos de algunos virus, ¿sí? Sus diferentes formas, de repente su diferente material nuclear, algunos que tienen envoltura, otros que no la tienen. Existen más o menos más de 2000 especies, pero de estas, solamente aproximadamente 650 infectan a las personas y a los animales. La infección puede ocasionar una replicación rápida y la destrucción celular, o solamente dar lugar a una relación crónica latente, en la que puede ocurrir que la información genética del virus se integre en el genoma del hospedador. El virus determina la enfermedad, que puede variar desde un resfriado común y episodios de gastroenteritis hasta cuadros clínicos mortales como la rabia, la enfermedad del ébola, la viruela, el SIDA y en este caso el COVID-19, en la pandemia actual en la que nos encontramos. Aquí algunos ejemplos de ellos y cómo se apreciarían en un esquema. Bien, decíamos o hablábamos de su material nuclear, que algunos contienen exclusivamente solamente un tipo o ADN o ARN. Por aquí, de ADN, por ejemplo, poxvirus, herpesvirus, adenovirus. De tipo ARN, virus de la rubiola, rhabdovirus, picornavirus, arenavirus. Y hoy día vamos a hablar de los flavivirus y los ortomixovirus. Dentro de los flavivirus, que son virus de ARN, están los virus de la fiebre amarilla, los virus del Zika, virus del dengue, y dentro de los ortomixovirus, los virus de la gripe o de la influenza. Bien, entonces ahora comentemos algo sobre la zoonosis. Es una enfermedad que puede transmitirse entre animales y seres humanos. Pueden ser provocados por virus, bacterias, parásitos y hongos. En las infecciones zoonóticas, la aparición de los signos y síntomas pueden variar de severidad e intensidad según el microorganismo y la persona. Por ejemplo, aquí vemos a un niño, cómo se ve la distensión de su abdomen. Si tuviéramos una imagen lateral de él, se vería un estómago prominente, muy distendido. Un claro ejemplo de una parasitosis. Acá, la hiperemesis, como se aprecia por la picadura del mosquito, que puede ser en el caso de dengue o Zika. Infecciones por virus transmitidos por artrópodos y roedores. Virus zoonóticos. Comúnmente a estos virus llamados arbovirus, porque son transmitidos por artrópodos. Estos se transmiten en la naturaleza entre animales, comúnmente, sin infectar a humanos. Otros de estos virus infectan de manera casual a las personas, pero solamente un pequeño porcentaje inducen a la enfermedad en ellas. Estos virus muestran diversidad taxonómica, es decir, tienen diferencias en la morfología del virión, diferentes mecanismos de replicación, organización y secuencias del genoma. Los virus zoonóticos están en evolución y se descubren regularmente nuevos. Siguen cambiando debido a muchas modificaciones ambientales que afectan tanto a los vectores, los reservorios, la vida silvestre, los diversos ganados y a los humanos. Dentro de estos virus zoonóticos se pueden encontrar 7 tipos específicos: Arenaviridae, o arenavirus, bunyavirus, flavivirus, ortomixovirus, rovirus, rhabdovirus, tobaviridae. Bueno, de los que íbamos a hablar de virus de tipo ARN está aquí Flaviviridae, virus del dengue,
del 1 al 4, virus de la fiebre amarilla, virus de Zika, y dentro de Orthomyxoviridae, virus de la gripe, Togaviridae, virus de chikungunya. Estos virus zoonóticos, o los virus zoonóticos a estudiar, tienen ciertas características. Hablábamos de dos específicos. Los flavivirus, transmitidos por mosquitos, por ejemplo, el virus del dengue, de la fiebre, de Zika, en su reservorio principal a primates no humanos y tienen vectores. Del dengue, el mosquito, predominantemente Aedes aegypti, pero también Aedes albopictus. Del virus de la fiebre, mosquitos, de la fiebre amarilla, mosquitos, especie de Aedes, igualmente Aedes aegypti. Y así para el virus del Zika, también los mosquitos, especies de Aedes y también los culex. Y cada uno de ellos generará un síndrome. Puede ser que solamente genere fiebres o mialgias, o puede ser que también genere una fiebre hemorrágica viral, como en el caso de los virus del dengue. Bien. La distribución, o bien, hablando un poco solamente brevemente de la epidemiología. Las distribuciones de los virus zoonóticos se circunscriben a zonas habitadas por sus reservorios hospedadores o sus vectores. Aquí vemos un mapa del riesgo según las áreas. Se habla sobre todo de zonas tropicales, ¿sí? El origen geográfico o los antecedentes de viaje de una persona aportan una información muy valiosa para el diagnóstico diferencial. Muchas de estas enfermedades se pueden contagiar en el entorno rural o el urbano. Bien, para muchas de estas infecciones por este tipo de virus, se especifica un diagnóstico de laboratorio con ciertas pruebas, pero tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Los antecedentes de una picadura de garrapata sí es un gran antecedente relevante, a diferencia de un antecedente de una picadura de mosquito. De haber identificado una picadura de garrapata. Haber tenido un contacto con roedores, en el caso del hantavirus. En todos los casos se necesita el diagnóstico por técnicas de laboratorio. Se pueden identificar las partículas patógenas en las muestras de sueros de fase aguda, en las cuales han sido reunidas en aproximadamente 3 o 4 días de haber comenzado la enfermedad. Los métodos más fiables, es decir, los que confirman el diagnóstico en términos de horas, van a ser los de ELISA con detección de antígeno, ELISA con captura de inmunoglobulina M, PCR por transcripción inversa, y vamos a ver que en muchos casos este es el más certero. Es el diagnóstico con base en muestras sin antígeno detectable que nos brinda información genética del agente etiológico. Ahora bien, nos vamos a ir a meter a hablar directamente del virus del dengue inicialmente. La enfermedad viral transmitida por artrópodos más importante a nivel mundial es causada por el virus del dengue. Causa de la enfermedad del dengue y el dengue hemorrágico. Cada año se producen de 50 a 100 millones de infecciones. Además, origina el síndrome de fiebre y mialgias, además de otros. Existen 4 serotipos, subtipos, que comparten a Aedes aegypti como su vector principal. Es decir, él está feliz. Aedes aegypti tiene las 4, ¿sí? Acá podemos ver una evolución de cómo es este proceso. Según los días de la enfermedad, cómo puede ir variando alguna de sus manifestaciones y los eventos clínicos potenciales, que van desde deshidratación a un shock consangrado con daño de órganos, y los cambios laboratoriales que podemos observar. Las pruebas específicas que podemos pedir, el aislamiento del virus y la serología, aproximadamente el sexto día. Las manifestaciones clínicas.
Vemos bien la fiebre marcada, cefalea frontal, dolor retroarbitrario, dorsalgias, mialgias intensas, vómitos. Sí, pueden aparecer manchas en la fase aguda de la infección. ¿Cómo se van a identificar las picaduras? Puede ocurrir que se aprecien raramente máculas transitorias, puede haber adenopatías e hiperemia de la esclerótica. La prueba del torniquete. ¿Por qué se menciona esta prueba? Porque vamos a ver algunas clasificaciones donde nos va a permitir seleccionar o seguir una ruta si es que sale la prueba de torniquete positiva. ¿En qué consiste esto? En un manguito de presión sanguínea, el cual vamos a inflar a un punto intermedio entre las presiones sistólica y diastólica, aproximadamente durante 5 minutos, para luego poder desinflar el manguito. Si nosotros vemos, bueno, esperamos y vemos que la piel regresa a su coloración normal, y luego podemos cuantificar el número de petequias en un área de 1 pulgada cuadrada en la superficie ventral del antebrazo. Si contamos 20 o más petequias, esto constituye una prueba positiva de torniquete. Esta prueba básicamente evalúa la fragilidad capilar. Ahora bien, ¿cómo va a ser el manejo de los casos de dengue? Esta es la clasificación de los pacientes y manejo clínico. La fiebre indeterminada, aún no cuantificada, y en un caso de fiebre con síntomas constitucionales, generales, el malestar general, cefalea. Primero, vigilar los signos de alarma y buscar por un lado, y por el otro lado está buscar hemorragias de las pruebas del torniquete. Ya vimos que es. Si están ausentes, igual que del otro lado, tratamiento ambulatorio. Pero si está presente, vigilar los signos de alarma. Del mismo lado, tenemos que ver que si hay signos de alarma, que tenemos que mencionarlo ahora, si estos están presentes, se considera el ingreso a UCI, la rehidratación, y así del mismo lado, seguir el patrón. En el otro cuadro que nos muestra, si aparecen signos de alarma, también vamos a determinar qué procesos tomar o qué acciones tomar. Esta clasificación, la cual se ha revisado en el caso de dengue, te habla de signos, si aparecen o no aparecen signos de alarma. Y te habla de un dengue no grave y un dengue grave. Es decir, dengue no grave, que tiene signos y que no tiene signos. Sin signos de alarma, es un dengue probable, ¿sí? Que puede tener náuseas, vómitos, exantemas, cefalea. Pero si es un dengue con signos de alarma, va a tener dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, disnea, letargia, irritabilidad, hipotensión postural. Cuando es un dengue grave, por un choque por escape severo de líquidos, hemorragia severa, un daño severo de órganos. Dependiendo de esto, vamos a poder clasificarlo. Si es un dengue no grave, sin signos de alarma, el manejo va a ser en el hogar. Si es un dengue no grave, con signos de alarma, el manejo tiene que ser intrahospitalario. Pero si es un dengue grave, el tratamiento tiene que ser inmediato y se tiene que remitir a UCI. En nuestro caso, o bueno, en nuestro curso es Bases Farmacológicas 1. Vamos a hablar a este grado, según nuestros sílabos. Manejo en el hogar del dengue no grave sin signos de alarma. A ver qué comentan. Ah, sí. La información como las diapositivas y el video va a ser por el chat de WhatsApp de Hermano Mayor, que luego se estará pasando. A ver. Bien, seguimos. Entonces, como decía, en el manejo en el hogar del dengue no grave sin signos de alarma,
Se debe administrar el BCO y control térmico con medios físicos. Si debe ser necesario, se le administra paracetamol. Ojo, no se debe usar el ácido acetilsalicílico. Tampoco se deben usar corticoides. Si se usan el ácido acetilsalicílico, hay una gran posibilidad de exacerbar hemorragias o de que aparezca el síndrome de Rey. Esto es en el caso de los niños, ¿sí? Acá hablando un poco del paracetamol, es un analgésico, antipirético, no antiinflamatorio. Es un inhibidor de la síntesis de prostaglandinas, no de la COX. La absorción es completa, llega a la concentración plasmática en 30 a 60 minutos, un tiempo de vida media va a tener de 2 a 4 horas. ¿Cómo se administra? En adultos, para el caso de analgesia y fiebre, 0.5 miligramos son 500 miligramos, o 1 gramo cada 4 o 6 horas, con una dosis máxima de 4 gramos al día. Y en niños, de 10 a 15 miligramos por kilogramo al día, todo vía oral. Ojo, no debe ser administrado por más de 5 días. El virus de Zika. Ahora ya estamos pasando al virus de Zika, ¿de acuerdo? Este es transmitido entre primates y en humanos por mosquitos Aedes. La infección se caracteriza por cuadros clínicos similares a los de gripe, que incluyen fiebre, cefaleas y malestar general. Inmediatamente después aparece una erupción maculopapulosa, conjuntivitis, mialgias y artralgias. Hablemos de que los reservorios del virus Zika en ciclo selvático son los primates no humanos. Cuando es un ciclo urbano, es el ser humano y es el mismo huésped amplificador. La infección, ¿cómo se transmite? Esta es obviamente por la picadura del mosquito y va a tener un periodo de incubación aproximadamente de 3 a 12 días. Síntomas: fiebre, dolor de cabeza, debilidad, inflamación, puede haber incluso edema, erupción de piel. Aquí un cuadro que diferencia las manifestaciones clínicas con dengue, chikungunya y Zika, ¿no? En ambos, en todos, fiebre. Mialgia y artralgias, más pronunciado chikungunya, seguido de dengue. Y así. Ahora, el tratamiento de la fiebre de Zika, en realidad no hay vacuna ni tratamiento específico. El tratamiento básicamente es sintomático. Se indica reposo y paracetamol. Así, mira, así vas a estar durmiendo en tu camita. Así. Se pueden administrar antihistamínicos para aliviar la rinorrea, estornudos, picor de ojos, nariz y garganta. No se debe administrar ácido acetilsalicílico, tampoco corticoides. Deben aislarse a los pacientes. ¿Por qué? Porque es el mismo huésped amplificador. Por eso es que se debe aislar al paciente una vez identificado. Porque el mosquito que lo infectó a él, luego va a ser él quien infecte literalmente al mosquito, porque va a venir a picarle otro y va a infectar al mosquito. Entonces, por eso debe ser aislado. Se hablaba de los antihistamínicos. Ahora, cuidado. Tiene una administración, en este caso, oral, una biodisponibilidad del 50%, la concentración plasmática va a ser de 2 a 3 horas. Los antihistamínicos de primera generación hay que tener cuidado porque pueden atravesar la barrera. Acá está mal en este caso. La barrera placentaria, ¿sí? Pero hay que tener precaución. Los antihistamínicos de segunda generación tienen un efecto más prolongado. Estos son de dosis de un día prácticamente. Acá los tenemos. La etanolaminas, etilenaminas, alquilaminas, y en el primero difeniramina. Los de segunda generación, lo más conocido es etiricina y loratadina. Los efectos antagonizando a la histamina, obviamente sus receptores histamínicos específicos.
que van a causar en el músculo liso relajación. Van a disminuir la permeabilidad capilar y estos efectos son positivos. Ahora yéndonos de lleno a la influenza, el virus de la influenza. Los virus de la influenza se clasifican en 4 géneros separados. Normalmente se manifiestan que son solamente A, B y C, pero según CDC, el Centro de Control de Enfermedades, es A, B, C y D. Son 4. Pero se habla de que únicamente los virus patógenos son de tipo A y B, C y D no, en los humanos obviamente. En base a características antigenéticas es que se ha hecho esta clasificación de la nucleoproteína y de la matriz. Los virus A se subdividen en base a sus antígenos de superficie de hemaglutinina y neuraminidasa. Las cepas individuales se van a designar de acuerdo con el sitio de aislamiento, número de cepa, año de aislamiento y subtipo, como aquí. ¿Sí? Tipo de virus, lugar de aislamiento, número de cepa, año de aislamiento. Por ejemplo, existe un AH1N1 que es de 1918 y existe un AH1N1 que es de 2009. Pero este AH1 de 2009 se va a escribir de esta manera. Va a ser A California 7 2009 AH1N1. Muy diferente al de 1918 causante de la gripe española. El virus A de gripe posee 18 subtipos H distintos y 11 subtipos N diferentes. Y de ellos solo los subtipos H1, H2, H3, N1 y N2 han originado epidemias en seres humanos. Acá, que se habla de la gripe española, tenemos el AH1N1, la gran pandemia, esta pandemia que fue grave. Esta resultó de una adaptación del virus aviar a la infección humana. Ya vamos a ver por qué. El principal reservorio del virus de gripe A son las aves acuáticas, que van a albergar de los 18 16 subtipos según la hemaglutinina y 9 subtipos según la neuraminidasa. N1 en 9 igual arriba del 1 al 16. También circulan en los porcinos, pero rara vez van a infectar al ser humano. Pero hay que mencionarlo. El ser humano, porque luego vamos a ver que sí, pero bueno. El ser humano posee receptores. Esta es la explicación que haya habido una adaptación del virus aviar a la infección humana. Porque el ser humano posee receptores de alfa-2,6 galactosa para hemaglutininas. Y las aves poseen receptores alfa-2,3 galactosa. Pero los porcinos, que poseen estos porcinos, poseen ambos tipos de receptores. Es decir, están más expuestos, más propensos a tener estas infecciones o por este tipo de virus. El hospedador porcino puede padecer entonces la infección por los virus humanos y aviares, lo que facilita la reordenación de los segmentos genéticos entre los virus de ambas especies. Los subtipos del virus de gripe A que circulan con mayor frecuencia en los porcinos son H1N1, H1N2 y H3N2. ¿Qué pasó en el año 2009, en la pandemia del 2009? Una reordenación cuádruple de virus de gripe porcina, aviar y humana. Los virus de la influenza estacional en seres humanos. Ya, mira, acuérdate. Habíamos dicho que hay A, B, C y D en la influenza. 4 subtipos. Si te dicen virus patógenos, A y B. C y D, no, acuérdate, es como tu ex. C y D son falsos. A y B verdaderos. ¿Ya? Sigue. Subtipos tienen subtipos y tienen clados y subclados. Pero siempre acuérdate que los virus A y B de gripe son agentes patógenos importantes del ser humano. Recuerda que después de la ponencia va a haber un post-test que te va a ayudar a consolidar un poco más. Las manifestaciones clínicas. Bien, tienen una gran cantidad de síntomas generales que pueden ser de inicio repentino. La cefalea, la tos seca y la temperatura alta. Son bien marcados esos síntomas. Además de aparecer febrículas, escalofríos, mialgias, el malestar general, hasta faringitis. Las manifestaciones clínicas varían desde un trastorno leve hasta la postración grave.
¿Y qué pasa con las complicaciones? Las complicaciones se van a presentar sobre todo en mayores de 65 años de edad y en personas con algunas enfermedades crónicas. ¿Cuál sería la complicación más frecuente? Neumonía viral, una neumonía bacteriana o una mixta. ¿Sí? El tratamiento antiinfluenza. Igualito, ya te ves, ¿sí? Ya te ves por ahí, ya te ves cómo vas a ir. Se basa esencialmente en reposo en cama, administración de líquidos y cuidados de soporte. Soporte sobre todo en pacientes pertenecientes a grupos de alto riesgo, es decir, ancianos. Los medicamentos antivirales disminuyen la gravedad y la duración. Escucha, estoy diciendo, cuando me refiero acá a medicamentos antivirales, no me refiero a fármacos antirretrovirales, ¿sí? Son medicamentos antivirales no retrovirales, ¿sí? Debe quedar claro. Estos medicamentos antivirales disminuyen la gravedad y la duración de la enfermedad en 1 a 2 días, pero recuerda que el tratamiento se basa esencialmente en reposo en cama, administración de líquidos y cuidado de soporte. Bien, estos fármacos que mencionaba, los fármacos antiinfluenza, fueron desarrollados a partir de la influenza aviar H5N1 y la influenza AH1N1 del año 2009, o se le conoce como la fiebre porcina. Bien, aquí están algunos de los fármacos, ¿sí? La mantaína, la rimantaína, el zanamivir, el oseltamivir, peramivir, ¿sí? Con su espectrosensibilidad que va a tener. ¿Para qué tipo de virus? Igualmente, bien. Ahora sí, yendo a lo que es COVID, o lo que es la infección por coronavirus. El coronavirus pertenece a la familia Coronaviridae, donde hay 4 géneros: alfa, beta, gamma y delta. Causan enfermedades de leves a graves en humanos y animales. Los coronavirus humanos endémicos, que se conocían, era alfa coronavirus, beta coronavirus, ¿sí? Con sus nombres. Y los nuevos coronavirus en humanos aparecieron en el 2002, coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave, SARS-CoV. Y en el 2012, coronavirus del síndrome respiratorio del Oriente Medio. Ambos muy estudiados. El que es totalmente nuevo es el de este año. Como digo, es en la pandemia actual donde nos encontramos. El coronavirus. Origen y transmisión de este nuevo coronavirus. El origen proviene de los murciélagos, pero este virus posiblemente utilizó un animal de intermediario a la vez que mutó. Es decir, el responsable o al cual se lo comieron, y ese responsable no es el murciélago, es el pangolín, ¿sí? Estos chinos que se comen de todo, recuerda, estos chinos son como tu amiga, se comen cualquier murciélago. Pero bueno, entonces estamos hablando que el pangolín es el responsable. Luego se lo comieron y hubo el contagio entre humanos. ¿Y cómo es la transmisión? Las proteínas exteriores del virus van a adherirse a las células en el aparato respiratorio del huésped. Luego los genes del virus sufren mutaciones que alteran las proteínas de su superficie. Entonces se adhieren a las células del huésped y se desarrolla la enfermedad, ¿sí? En las células humanas. Obviamente, como todos los virus, va a tener cierta especificidad para con las células. Es decir, por ejemplo, muy específico para neumocitos tipo 2, muy específico para los enterocitos, ¿sí? El periodo de incubación es de 2 a 14 días. El modo de transmisión, en las gotitas de saliva, el contacto, el fomites.
Recuerda que cuando estornudas, las micropartículas viajan en un radio de 2 metros. Cuando tú hablas, vas a dejar en el aire micropartículas que van a demorar en eliminarse o desplomarse aproximadamente de 8 a 10 minutos. La tasa de letalidad es aproximadamente del 2%. Algunos síntomas que se manifiestan muy generales: fiebre, lo demás sí, dolor muscular, tos, dolor en el pecho, cansancio, falta de aire, diarrea, incluso puedes incluirle muchos otros más. Las personas mayores, son las que más riesgo tienen ante coronavirus. Presenta mayor letalidad de estas personas y las personas con comorbilidades, por ejemplo, que tienen enfermedades cardiovasculares, que tienen diabetes o enfermedades respiratorias crónicas. Y eso no es todo. El que tiene más riesgo aquí es el hombre. Ahora vamos a hablar de algunas fases de la enfermedad. La primera fase, hay que ver, está dividido acá en 3 líneas, 3 fases. La fase 2 tiene dos subfases, por decirlo así. La fase 1, donde el paciente aún es asintomático o puede tener fiebre y malestar general. Esta fase de gran viremia o de infección temprana. Y luego la fase 2, o la fase pulmonar. Algunos dicen fase de neumonía. Es aquí, recuerda que es en la fase 2 donde se da la denominada tormenta de citocinas. Tiene 2 subfases, la 2A, aquí este gráfico se explica mejor me parece. La 2A y la 2B hablan referente a lo que es la hipoxia. Una sin hipoxia y otra con hipoxia. Este gran esquema nos muestra sintetizado según el número de días, las fases, la carga viral, los marcadores que nos sirve para determinar cuándo o en qué etapa, en qué fase está de la enfermedad del paciente. Ahora, tienes que ver que no todos manifiestan los mismos síntomas, ¿sí? Puede ser una persona que no tenga síntomas o que tenga síntomas leves a moderados y una persona que desarrolla síntomas severos, críticos. Y esto depende de su edad, depende del sexo, depende de las comorbilidades, ¿sí? Si es un paciente inmunodeprimido, si es obeso, muchos factores de riesgo. Y finalmente, el estadio 3, la fase de hiperinflamación. Esta fase que da lugar a marcadores inflamatorios elevadísimos. Bien, ahora, como había repetido desde el inicio, y esta es la parte donde literalmente vamos a decir que nos lavamos las manos así como a nivel Poncio Pilatos. Porque escucha, nosotros no estamos a favor de la automedicación. E inicialmente se iban a presentar muchos fármacos aquí y a mencionar algunos fármacos como el fármaco nuevo ruso, pero se comentó y se decidió solamente mostrar información, por ejemplo, la información que ha sacado el hospital de Chocopi, que ha tenido buenos resultados, pero que obviamente el archivo, si ustedes desean, se los voy a pasar. Por eso le digo, me estoy lavando las manos como Poncio Pilatos, no somos responsables y no estamos a favor de ningún tipo de automedicación, ni estamos incidiendo a que alguien se automedique, porque eso es totalmente negativo, y hay que recordar que muchos de estos fármacos tienen efectos adversos y deben ser controlados por profesionales de la salud especializados. ¿Sí? Así que hay que tener mucho cuidado. Bien, esta info de
Atención que en emergencia de pacientes con COVID del Hospital 2 Chocope, que está muy buena, ha hecho es clasificar según severidad, según síntomas. En caso leve, toda persona con infección respiratoria aguda que tiene al menos 2 de los siguientes síntomas: tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre, congestión nasal. Ahora, para un caso moderado de COVID, toda persona con una infección respiratoria aguda que cumple con alguno de los siguientes criterios: tiene disnea o dificultad respiratoria, que es lo mismo, una frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto, alteración de la conciencia, hipotensión arterial, choque. Y un caso severo, toda persona con infección respiratoria aguda con 2 o más de estos síntomas. Bueno, criterios: la frecuencia respiratoria aumentada, o sea, 22 respiraciones por minuto, la presión arterial de CO2, alteración de la conciencia. Y bueno, lo que he hecho es esa pequeña clasificación, para luego poder dar un tratamiento según la clasificación de severidad por síntomas o criterios. Por ejemplo acá, tratamiento de casos leves. 7 días de tratamiento para evitar RAM con hidroxicloroquina, tableta de 400 miligramos. 8 tabletas, dosis de carga de la hidroxi, 400 miligramos cada 12 horas. Una al día, igual. Y te da la alternativa: dosis de carga de la citromicina, de 500 miligramos de una tableta por un día. Recuerda, si estás en el caso leve. Y bueno, si estás en el caso moderado, aquí sí son diferentes. Tiene una dieta según indicación, la fluidoterapia, tratamiento inmunomodulador, que obviamente te ha mostrado una base de criterio para la corticoterapia, y los inhibidores de la replicación viral. Te habla de ivermectina, ¿sí? Por eso lo digo como que por cuarta vez. Acá nos estamos lavando las manos como Poncio Pilatos, porque no estamos a favor de ningún tipo de automedicación, y todos estos fármacos aquí deben ser totalmente controlados por un profesional de la salud, ¿sí? Deben evitar automedicarse. La antibiótico-terapia, la profilaxis trombótica, la gastroprotección y la oxigenoterapia, y el tratamiento de gripe o de la influenza, y otros tipos de controles. Quiero agradecerles por haber prestado atención a la clase, bueno, a la ponencia, porque más que clase, esto no es una clase, sino es un brindar información que nos ayuda a todos, sobre todo a los compañeros de Bases Farmacológicas 1. Estoy seguro que algunos de estos temas van a venir en algunos de sus exámenes, y seguramente van a revisar mucho más a fondo. Y como les digo, si desean el trabajo de Chocope, te lo vamos a poder pasar para que usted mismo lo revise. ¿Qué más? Les deseo mucha suerte en su post-test, ¿sí? Me parece que va a haber un certificado por el post-test. La nota mínima probatoria va a ser 14. ¿Qué más? Nada, desearles suerte en su, en su prueba de ahora. Y Chicos, muchas gracias. perdón, Diego. Chicos, antes de que pasemos a sus preguntas, vamos a pasarles un par de preguntas, así que respóndanlas, chicos. La pueden responder desde su celular. Perfecto. Chicos, ¿pueden ver las preguntas? Sí, se ve, Brigitte. Ya, genial. Sí, sí se ve. Chicos, hay algunos que no nos salen. Bueno, bueno, en mi caso estoy desde una lata, sea por eso. Vamos a tratar de evaluar eso Sí, para la siguiente. en realidad es por eso. A ver. Es por eso. Solamente es para el aplicativo del teléfono y del computador.
la opción que te permite Zoom para poder rellenar la encuesta que se muestra en vivo. La disculpa del caso, chicos. Pero es así este sistema de Zoom. Ya, chicos, casi ya estamos llegando a la mayoría de participantes. En un segundo cerramos el cuestionario. Y listo. Diego, ¿puedes ver los resultados? ¿Sí? Dale, coméntalos, por favor. Ya sí habíamos manifestado que el periodo de incubación iba de 4 a 12 días, que se había manifestado. Es más, les adelanto que esa pregunta probablemente ingrese a, a su post-test. Puede ser que entre, puede ser que no entre. ¿Y cuál es la otra pregunta? ¿Es el enunciado correcto respecto al tratamiento de la influenza? Sí, obviamente se basa principalmente, ustedes vieron al perrito ahí durmiendo. Había fármacos antiinfluenza, pero no. El tratamiento esencialmente se basa en reposo en cama, el cuidado en cama, administración de líquidos y cuidado de soporte. Me parece que es el 88% que ha respondido de manera correcta. Me parece que está muy bien. ¿Algo más, Bri, que me comentes? Que tengan dudas o quieran realizar sus preguntas, las pueden hacer ahora. Pueden activar su audio y también pueden hacerlas por el chat. Ya. Por lo pronto, Diego, agradecerte por sumarte a este proyecto y ser parte del grupo de hermanos mayores. A ver, ya hay una pregunta a Michelle. Dice, ¿cuál es su opinión del uso de dexametasona en los casos graves de COVID-19? Diego. Sí, por favor. Esto es ya hace más de 2 semanas que he escuchado en todos lados realmente que la gente está tomando corticoides de manera eh, normal, o piensan que es normal, o que es un fármaco que se toma como si fuera el paracetamol, que es muy seguro, pero no considera los riesgos que tiene tomarse los corticoides así nada más. ¿Sí? Se ha visto que sí tienen beneficios los corticoides, donde menciona el trabajo de los doctores del hospital de Chocope, incluso nos da criterio para usarlos, pero es porque estos profesionales de la salud conocen los beneficios y los riesgos de este tipo de medicamento. Entonces, sí es beneficioso, incluso ellos lo manifiestan en su trabajo, pero con los cuidados y los criterios que ellos tienen. Entonces, mi pensamiento es ese. Mi postura es, manifiesto que tiene un beneficio, obviamente, con el cuidado del profesional de la salud. Chicos, ¿alguien más tiene dudas? Sin más que decirles, se les va a enviar de una vez a los grupos de WhatsApp el post-test. Recuerden que, como dijo Diego, la nota mínima es de 14 para poder obtener su certificado. Y recuerden que los que enseñan aprenden 2 veces, así que si están interesados también en formar parte de este grupo, pueden contactarnos. Diego les va a pasar las diapositivas también al grupo de Hermano Mayor. Y
Ah, perfecto. Una duda. Claro, dile. En el caso de la vacuna que se aplica a los pacientes para la influenza, ¿para qué serotipo está indicada o para qué específicamente la usamos? Porque había escuchado o he leído artículos sobre el tratamiento de esto y pues básicamente es cambiante. Cada año se debe estar haciendo una revisión para ver qué serotipos se pueden manifestar en dicha población. ¿Esto es seguro o es así o hay una generalidad a la hora de aplicar la vacuna? Sí, te comento, también vi eso del tratamiento en el libro de Harrison que claramente menciona que como este virus tiene cambios constantemente, el Centro de Control de Enfermedades siempre, desde que actualiza sus datos de 2016 sobre esta vacuna o las vacunas que tiene, está cambiando la información, actualizando, manifestando para qué subtipos o serotipos del virus de la influenza de tipo A es beneficiosa y para cuáles no. Entonces, esa información está de manera específica en la página del CDC. Eh, pero en tanto de la seguridad que puede tener la vacuna o la eficacia que puede tener, eh, no brindaría información sobre ello, pero sí manifestar que obviamente hay una institución que brinda total información sobre ello, ¿sí? Porque de manera personal esos estudios no se hacen y sí es cierto que se publican cada año o sí, cada año se están actualizando la información sobre estas vacunas. Ok, muchas gracias. Alania nos hace la pregunta, ¿el uso de corticoides en investigaciones realizadas se ha comprobado que disminuye la mortalidad en la tercera fase en la infección por COVID? Wow, el uso de corticoides en investigaciones realizadas se ha comprobado que disminuye la mortalidad. Sí se ha utilizado, o sea, se está utilizando los corticoides. Por eso es como digo, cuando entré a tratamiento de COVID, eh, no es que exista un protocolo establecido en nuestro país, sino muchos centros de salud lo que están haciendo es usar criterios en base a sus resultados. Entonces, el manejo, no quiero decir, no quiero señalar que cada hospital está utilizando un procedimiento, sino que están viendo beneficios y terapias según a los resultados que tienen con el tratamiento de los pacientes. Y si tienen criterios para darle corticoides, sí, sí los tienen. Entonces, sí se están utilizando. Ya chicos, creo que con esto finalizamos. Vamos a estar enviando el cuestionario del post-test a los grupos. Muchas gracias por ser parte de estas ponencias y ya saben que estas ponencias son cada fin de semana y las tenemos en los cursos de bases 1, bases 3 y mecanismos de acción 2. Muchas gracias chicos, muchas gracias Diego. Gracias a todos. Cuídense mucho.